Es la iglesia de un Señor y Él la dirige por revelación a través de aquellos a quienes sostenemos como profetas. Y luego el Señor me dio más y más experiencias y luego me llevó al lado de mi esposo. Hablamos del Señor como un gran médico. Este es un gran médico en su toma de decisiones. Está muy preocupado por el impacto en las personas. Él siempre está dispuesto a estar de su lado, un defensor para usted. Creo que es un discípulo total de Jesucristo. Solo pensé, ¿cómo podría ese gran padre no ser un discípulo de Jesucristo? No tiene nada más que amor y querer hacer lo que el Señor quiere que haga en su corazón. Bromeo a menudo que compartir el mismo nombre me mantiene bien. Él tiene ese amor y esa relación personal con el Salvador que quiere que todos tengamos. Únase a nosotros ahora para el presidente Russell M. Nelson, mente brillante, corazón amable. Como el nuevo profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente Russell M. Nelson presentó la nueva primera presidencia, y recientemente, el presidente y la hermana Nelson compartieron con nosotros ideas sobre su vida juntos. Cuando me llamaron para formar parte del quórum de los 12, había 13 hombres mayores que yo y 3 de ellos eran más jóvenes que yo, por lo que nunca me preocupé por llegar hasta la silla presidencial. Cada uno de esos hombres a los que amé y aún amo como hermano. Los he visto recibir revelación y responder a la revelación, y sé que no me dejarán sin ella. La frecuencia con la que se despierta durante la noche con inspiración reveladora del Señor sobre una idea acaba de aumentar exponencialmente. Ha sido extraordinario. Las llamadas nocturnas llegan con gran intensidad, así que guardo un bloc de papel junto a nuestra cama y he aprendido a escribir notas para mí misma en la noche sin despertarme. Wendy, sé que Jesucristo mismo dirige y guía a su iglesia. Es importante recordar que sus colegas dicen que en 1984, este apóstol y su ahora querido amigo, el presidente Darren Oaks, fueron llamados tal como lo habían sido los 12 originales. Estos 2 discípulos del Señor Jesucristo fueron llamados a salir de su servicio público. Realmente, en el caso de un juez de la Corte Suprema y un cirujano cardíaco global muy atractivo. Nos hemos sentado uno al lado del otro en ese quórum durante 34 años, pero nuestra amistad comenzó hace 52 años. El presidente Oaks era entonces profesor de Derecho en la Universidad de Chicago. El decano de la Escuela de Medicina quería contratar al Dr. Nelson y le pidió a Darren Oaks y a su esposa, June, que fueran los anfitriones de los Nelson. Hicimos todo lo que pudimos para persuadirlo de que aceptara una oferta que sabíamos que se estaba extendiendo. Se hicieron amigos, pero el Dr. Nelson consultó con el entonces presidente de la iglesia, David Okai. El presidente McKay acaba de decir, no creo que deba ir así. Russell Nelson tomó la decisión en el acto. No iba a ir. Algún tiempo después, el Dr. Nelson fue entrevistado para ser presidente de BYU. En cambio, el trabajo fue para Darren Oaks. Hubiera sido un maravilloso presidente de BYU, pero enumera a todas las personas a las que operó después de 1971. Incluyen nombres como Richard L. Evans y Boyd K. Packard y Spencer W. Kimball, ninguno de los cuales lo habría tenido en la sala de operaciones si hubiera sido elegido. Tengo poco menos de 50 años de relación con Russell Nelson de más de 45 años, y creo que nunca lo he visto nervioso. No creo que lo haya hecho nunca. Sé que nunca lo he visto enojado. Y el elder Olan recuerda el saludo del elder Nelson cuando se convirtió en apóstol. Bienvenido, querido amigo. Y me rodeó con sus brazos, me abrazó y lloré. Y los miembros de su familia dicen que el presidente Nelson tiene los pies en la tierra con ellos. Sentimos que está en nuestro rincón al 100% todo el tiempo. Su hijo, Russell Nelson Jr., habla de un tiempo en su misión en Rusia, cuando se preparaban para recibir a un apóstol. Estaba haciendo una entrevista para una estación de radio diciendo, tenemos un gran evento. Tenemos a uno de los líderes de nuestra iglesia que viene y me di cuenta de que este es mi papá.
Y esa fue realmente una de las primeras veces que la magnitud de todo se unió para mí. Nos llevaba sigilosamente a la conferencia para una reunión del sacerdocio. Dijo que trataría de hacernos ver bien. Eso es lo que siempre decía. Caminaba con nosotros y luego desaparecía y se iba a hablar con alguien. Dijo, ella vino aquí para que yo hablara con él. Se notaba que el Espíritu podía obrar a través de él de maneras diferentes, más poderosas e intensas a medida que pasaban los años. Él realmente, genuinamente ama a las personas y le encanta servir y le encanta hacer lo que el Señor quiere que haga. Y eso realmente le trae una gran alegría. Y conoces todos los viajes que hace y donde otras personas simplemente lo agotarían. Se nutre de ello, realmente lo hace. Desarrollas fe cuando la ejercitas todo el tiempo, y siempre ha ejercido su fe. Se tomará el tiempo para pensarlo bien para estar seguro. Oremos por esto, hermanos, y hablaremos de ello de nuevo la próxima semana. Y porque creo que su deseo será estar seguros de que lo que hacemos es lo que el Señor Jesucristo esperaría que hicieran estos apóstoles. He visto al Señor colocar el manto sobre Russell Nelson. Él irá delante del Señor y no le dirá al Señor lo que debe hacer. Él estará escuchando, respondiendo y dando un paso adelante para bendecir a la gente. Creo que realmente escuchará a la gente y hay respeto por parte de aquellos que no son de su fe. Como el elder Holland aprendió de un amigo en común cuando era obvio lo que sucedería después de la muerte del presidente Manson, y me escribió y dijo, y esta es una cita directa, Russell Nelson es un hombre tan bueno como Dios lo creó. El amor al Señor, el amor a la familia, son partes esenciales de la personalidad del presidente Nelson. Es un hombre romántico. Realmente me tomó desprevenido también, pero él escribe poemas de amor para mí y los pone en la música. Los Nelson nos dieron un vistazo a sus vidas personales. Nos encanta jugar al Scrabble juntos de vez en cuando. Tenemos un rompecabezas en nuestro sótano. Tiene un gran oído. En realidad, tiene dos. Gracias. Pero con este gran oído, tiene un tono perfecto y puede tocar el piano de oído. Si vamos a una sinfonía y escuchamos una pieza musical que simplemente agita nuestra alma, él puede tocar esa pieza musical a la mañana siguiente mientras preparo el desayuno, por ejemplo. Mantenemos ese secreto bastante bien guardado, aunque es un gran secreto. La capacidad del presidente Nelson para la bondad y sus muchos dones, dicen sus amigos y familiares, fueron evidentes desde sus primeros años. Russell Marion Nelson nació el 9 de septiembre de 1924 en Salt Lake City, hijo de Marion y Edna Anderson Nelson. Le he oído hablar del hecho de que, de pequeño, solo sentía curiosidad. A las 8 o 9, tomaba el tranvía hasta la biblioteca pública, dijo. Pasaba horas en la biblioteca, sacando libros del estante, leyéndolos y hojeándolos, y a veces simplemente sentado y realmente enfocado en ellos, revisándolos. El presidente Nelson siempre ha dicho que sus buenos padres pusieron a la familia en primer lugar y lo amaron a él y a sus hermanos incondicionalmente. Ellos no asistían a la iglesia, pero él iba a la escuela dominical. Quería saber más sobre la iglesia. Así que entró en una librería desierta y encontró a una mujer que trabajaba allí y solo dijo, imagínese a este niño pequeño diciendo, necesito saber más sobre la iglesia. Y tienes un libro. ¿Qué tienes en esta tienda que me enseña acerca de la iglesia? Se bautizó a los 16 años, pero entiendo que su deseo y su impulso de ser parte de la iglesia provenían mucho de adentro. Ese compromiso con la fe, con la familia y con su profesión nunca flaqueó. Cuando está en el trabajo, está 100% en el trabajo. Cuando está en casa, está 100% en casa. Cuando está cumpliendo con su deber en la iglesia, es un deber de la iglesia al 100%. Y creo que tal vez así es como equilibra las cosas. Y mucho antes de que fuera el líder de una fe mundial, era un cirujano de renombre mundial. Ese don vino de su curiosidad natural por la vida. Tengo esta teoría sobre el presidente Nelson y es que probablemente desde su nacimiento ha estado intrigado por cómo funcionan las cosas. Uno, en primer lugar, quería saber cómo funcionaba un corazón, por lo que aprendió a hacerlo funcionar mejor. El presidente Nelson es un hombre que gana fuerza del pasado que le da confianza en el futuro.
La gente me pregunta qué les depara el futuro y les digo que puede ser absolutamente fantástico para ustedes si solo tienen cuidado y guardan los mandamientos de Dios. De vez en cuando, de la nada, se me acercará, me mirará con tanto amor y me dirá, adelante. Quiero hacer algo realmente maravilloso por ti hoy. Esa devoción es compartida por otros miembros de la familia del presidente Nelson. Como padre, siempre ha sido amoroso. Y lo que es más importante, es obvio para cada uno de nosotros, como niños y miembros de la familia, que no es solo que él haga tiempo, es que la familia es una prioridad. Si no es la prioridad, le encanta estar cerca de su familia. Creo que lo refresca y lo relaja de maneras que otras cosas no pueden hacer. Comenzó, dicen, como una historia de amor. Mi papá, siempre supimos que amaba a nuestra madre. ¿Cuál era esa cita que siempre decía? Dijo que el regalo más grande que puedes dar a tus hijos es amar a su madre, y lo dijo mucho. Su bienestar siempre fue lo más importante en su mente. Los hijos de Denzel White Nelson describieron a su madre como muy talentosa. Renunció a una beca en Juilliard para casarse con Russell Nelson en 1945 en el templo de Salt Lake. Cuando comenzaron su familia, él todavía estaba en la escuela de medicina y tenían poco. Una vez estaba practicando medicina y se establecieron en un vecindario de Salt Lake. Animó a Denzel a unirse al coro del tabernáculo mormón. Comenzaban muy temprano un domingo por la mañana y él se hacía cargo e intentaba rizar nuestro pequeño cabello y hacer que todos se vistieran. Todo un desafío para un padre de 9 hijas. Mantuvo los incendios en casa, así que ese es el tipo de relación que tenían. Fue muy dulce y muy generoso el uno con el otro. No importa lo ocupado que estuviera su padre cuando llegó a casa, dicen que estaba con ellos. Nos enseñó a esquiar entre sus piernas en alta. Nos enseñó a andar en bicicleta. Nos enseñó a conducir. Nos leía mucho. Era muy práctico. Fue un gran padre y un gran proveedor para todos nosotros. Para nosotros, el esquí siempre ha sido una parte muy importante de la unión como familia. Incluso cuando estaba en la escuela primaria y secundaria, de vez en cuando me sacaba de la escuela y íbamos a esquiar juntos y un lunes, el presidente Nelson ha seguido siendo un ávido esquiador. Cada mes, los miembros de la familia Nelson reúnen a 10 hijos, 57 nietos y, hasta la fecha, 116 bisnietos para celebrar todos los cumpleaños y aniversarios de ese mes. Se reúnen después de cada conferencia general para discutir lo que han aprendido. En Navidad, cantan villancicos y los más pequeños participan en un Belén viviente. Y el 4 de julio, está la reunión familiar en su cabaña en Midway. Los niños decoran sus bicicletas para un pequeño desfile y cenamos. Y luego el abuelo continúa con la tradición que comenzó mi abuela, donde salen al balcón y lanzan caramelos a todos los niños que están abajo y luego lo terminamos con fuegos artificiales. Los niños Nelson dicen que no supieron hasta años después que su padre era un cirujano cardíaco de fama mundial. Lo más destacado para nosotros al crecer sería ir a cenar con él al hospital mientras hacía sus recados, sus rondas. Pensamos, wow, eso es genial. Podemos comer en el hospital. Comida de hospital. Cuando las hijas del presidente Nelson comenzaron a salir, la casa a menudo estaba llena de novios y él salía aproximadamente a la hora del toque de queda y me decía, mírame y dime, ¿sabías que estabas aquí? Y luego, si no pasaba nada, después de 4 o 5 minutos, regresaba y decía, ¿sabías que todavía estabas aquí? En otra ocasión, salía y extendía las manos así, y decía, tengo que operar a alguien por la mañana y necesito dormir. Estas manos van a ser necesarias. Entonces, y ya sabes, no tuvo que decir mucho más. Estábamos fuera de allí. Los niños Nelson crecieron con esta escritura Mateo 6:33 como tema familiar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tengan una perspectiva eterna y siempre traten de hacer cosas que no solo agraden a nuestra Madre y Padre aquí, sino también a nuestro Padre Celestial. Los Nelson sufrieron 2 pérdidas trágicas, la muerte de su hija Emily de cáncer en 1995 a los 37 años. Tenía 5 hijos pequeños cuando falleció mi tía Emily. Eso fue tan difícil.
Pero recuerdo que solo lo vi recoger a sus hijos en el funeral y llevarlos a cabo, tal como lo iba a hacer, recogernos y llevarnos, y ayudarnos a aceptar esto. Lloramos y lloramos por nuestros seres queridos. No solo porque es natural, sino que es un cumplimiento del mandamiento bíblico de que vivirán juntos en amor de tal manera que llorarán por los que mueran, dijo. No te preocupes por mí, papá, estaré bien. Y luego, en 2005, la esposa del presidente Nelson, Dancy, murió repentinamente en su casa a los 78 años. La familia nunca lo había visto triste. Le dije, ¿qué podemos hacer por ti, papá? Y él simplemente dijo, sigan viviendo el Evangelio. Solo veamos. Dijo, vete a casa. Lo siento, dijo, vete a casa, abraza a tus hijos y sigue siendo un buen padre. Fue una hermosa historia de amor como nieto saber que tus abuelos simplemente se aprecian y se aman. No puedo pensar en un mejor regalo que puedas recibir. En 2006, el presidente Nelson conoció a Wendy Watson y se casó con ella. Formada como enfermera, fue profesora de terapia matrimonial y familiar en BYU. Ella trae un talento único a nuestra familia que es realmente bienvenido, amado y apreciado. Y ha sido genial conocerla, pero también ha sido maravilloso ver cómo se aman. La hermana Wendy Nelson cree en honrar a la hermana Danelle Nelson. Cuando pienso en Danelle, ¿por qué no la querría? Imagínese que ella y mi esposo tuvieran casi 60 años juntos para crecer y ayudarse mutuamente. Entonces, ¿qué obtuve? Tengo el baile de la versión mejorada de Russell Marion Nelson, ¿verdad? Querido, modificado, mejorado. Además, trato de hacer todo lo posible para asegurarme de que mi esposo se sienta amado, adorado, querido y necesitado. Lo llamamos césped en nuestra familia. LAWN amaba, adoraba, quería y necesitaba. No era presidente de la iglesia cuando te casaste conmigo. No. Así que eso fue una sorpresa. Me sorprendió que me casara con un miembro del Rincón de los 12. Estuve buscando a mi compañero eterno toda mi vida, pero no tenía idea de que ahí lo encontraría. El Señor te ha levantado para estar allí. Y Wendy Nelson dice que trata de ser sensible con la familia. A veces miro una situación y pienso que esos niños no solo necesitan, sino que merecen un tiempo a solas con su papá. Y le diré, confía en mí en esto. Esas chicas y RUJR necesitan a su papá para sí mismos. Confía en mí. Y resulta genial. A través de los muchos viajes del presidente Nelson, se mantiene conectado con su familia, donde quiera que se encuentre en el mundo. Responderá a un mensaje de texto. Responderá a un correo electrónico. No importa dónde vivamos o a dónde viaje. Si está de viaje, recibiré un correo electrónico. Fulano de tal acaba de decir que te conocen y que querían acercarse a mí y hacerme saber cuánto te aman. Y como abuelo, eso hace que mis botones exploten. Para más de 16 millones de santos de los últimos días, Russell M. Nelson es el hombre al que veneran como profeta de la familia. Es eso y más. Es solo nuestro padre y es encantador. Tiene talento, es inteligente, es ingenioso. Es todo lo que quieres en un padre. Sé que él modeló su vida según los salvadores y que ha tratado de enseñarnos a enfocarnos en la alegría, los principios correctos y a gobernarnos a nosotros mismos. Y espero que eso lo haya hecho sentir orgulloso como padre, de mí, como hijo y de nosotros como niños. Cuando ingresé a la escuela de medicina, vi lo bien que estaba hecho el cuerpo y lo bien que funciona. Así que me enamoré de la gran creación de Dios, la magnificencia del cuerpo humano. Cuando Russell Nelson se graduó de la Escuela de Medicina primero en su clase en 1947, la operación de un corazón vivo nunca se había hecho.
Mientras obtenía un doctorado en la Universidad de Minnesota, formó parte de un equipo que desarrolló la primera máquina corazón-pulmón para hacer posible la cirugía a corazón abierto. Le dije un día, ¿cómo pasas de que te digan que no puedes tocar el corazón a decir, oye, construyamos una máquina corazón-pulmón? Y él dijo, oh, siempre he tenido curiosidad. Esa curiosidad natural llevó a un tremendo legado, tanto profesional como personal. El entrenamiento adicional en el ejército lo llevó a todas las unidades de Puré en Corea. En 1955, después de regresar a Salt Lake City, realizó la primera cirugía a corazón abierto en el estado de Utah. Y eso puede no parecer gran cosa, pero en ese momento solo había otros 2 estados en el país que estaban haciendo cirugía a corazón abierto. El presidente Nelson dice que se hizo médico para ayudar a la gente y que creía que se podían hacer más avances en la investigación médica. El profundo estudio científico, sin embargo, lo llevó más cerca del Señor. Entonces me di cuenta de que mi propio corazón late día y noche y no lo estoy conectando a ninguna fuente de energía. Pero al observar el electrocardiograma, puede ver el rastro de la energía eléctrica a medida que atraviesa el corazón. Todo como un regalo de nuestro Padre Celestial. Pronto se ganó la reputación de ser uno de los principales cirujanos cardíacos del país, recibiendo pacientes de todo el mundo. El elder Greg Schweitzer ahora se desempeña como director ejecutivo asistente del departamento misional, pero el primero se convirtió en médico debido al presidente Nelson. En el 9º grado, él y algunos compañeros de clase hicieron una excursión al Hospital Sud. Sostuvo una válvula cardíaca artificial en la mano y explicó cómo funcionaba. Creo que en parte, mi decisión de elegir mi profesión de vida se debió a la influencia y la naturaleza inspiradora de esa primera intersección de mi vida con la de él. El Dr. Nelson también fue un reconocido educador, por lo que entrenó a una letanía de personas que ahora practican la cirugía cardiotorácica en todo el país. Pero incluso este médico tuvo fracasos. El sufrimiento de una familia en particular se quedó con él. Ya habían perdido 2 hijos a causa de una enfermedad cardíaca. Su operación no salvó a un tercero. Esta tercera y desgarradora pérdida en una familia literalmente me deshizo. Me fui a casa grasienta. Me tiré al suelo de la sala y lloré toda la noche. Después de consolarlo, su esposa Dancel lo alentó a regresar al laboratorio y continuar su investigación. Nunca olvidó a esa familia. Trabajó con ellos y nosotros, como iglesia, fuimos testigos de que esa familia asistía a la conferencia. Y luego bajó del estrado y fueron las primeras personas con las que hizo contacto. Aún preocupándose por su paciente, en 1972, el presidente Spencer W. Kimball tenía una afección cardíaca que amenazaba su vida. El Dr. Nelson no recomendó la cirugía, pero el presidente Kimball dijo, hagámoslo. Ambos hombres recibieron bendiciones. Es la única operación perfecta que he hecho, dijo. Fue perfecto. Todo estaba perfecto. No rompí una puntada. Nada salió mal. Era perfecto, y lo mantuvo con vida muchos años más. Escuchar lo que hicieron en los años 50 todavía me aturde. Cuando voy al quirófano, el éxito está casi asegurado. Cuando fueron a la sala de operaciones, ese no fue el caso. El Dr. M.C. Keller es cirujano cardíaco en la Universidad de Utah, siguiendo los pasos de su abuelo, y se especializa en trasplantes de corazón y corazones artificiales. Cuando terminé mi entrenamiento, me hizo a un lado y me dio un maletín y me dijo, aquí para comenzar tu entrenamiento, tu carrera por tu cuenta. Y en realidad fue un verdadero intercambio emocional, dijo. Si pudiera revivir algunos de esos momentos destacados con solo darte una bolsa, lo haría. El Dr. Nelson estaba en el apogeo de su carrera quirúrgica con una reputación internacional cuando fue llamado como apóstol. Un año más tarde, le pidieron que volara a China para realizar una operación arriesgada en una estrella de la ópera. Esa fue la última cirugía que se hizo. Hay médicos chinos hoy en día que si dijeras el nombre de Russell M. Nelson, sería porque algo que tienen allí hoy fue influenciado por él. Su deseo de aprender, de investigar, de ayudar se ha extendido a lo largo de las generaciones de su propia familia. Tenemos enfermeras, farmacéuticos y otros médicos en la familia, así que creo que gran parte del entusiasmo que compartió por lo que hizo y la forma en que pudo servir a otras personas fue muy contagioso para muchos de nosotros. Mi esposo dejó muy claro desde el principio que quería que yo fuera un socio verdadero y activo con él.
Creo en la escritura que dice que el hombre no está sin la mujer o la mujer sin el hombre en el Señor. Y si van a hacer la obra del Señor, háganla como socios. Socios iguales, no socios idénticos, sino socios iguales unidos en yugo por igual. Nadie es el jefe. Es maravilloso. El discurso del presidente Nelson de 2015 a las mujeres de la fe envió un poderoso mensaje de su creencia en su influencia. Nosotros, sus hermanos, necesitamos su fuerza, su conversión, su convicción, su capacidad de liderazgo, su sabiduría y sus voces. Consigue mujeres y es un campeón de las mujeres. Un par de meses antes de pronunciar ese discurso, estaba en su 20º borrador cuando le pidió consejo a la hermana Burton. Y entonces él me leyó cada palabra de este discurso de la conferencia y yo simplemente me senté allí y lloré. Lloré sabiendo que esto era lo que se necesitaba para las hermanas de la iglesia. Luego me dio un borrador y me dijo, me gustaría que pensaras un poco más sobre esto y me respondieras si hay algo que deba cambiar en esto. 2 semanas después, ella y la hermana Bonnie Askarsan, entonces presidenta general de las mujeres jóvenes, llevaron ese discurso a Europa y se lo leyeron a un grupo de unas 70 hermanas misioneras que servían en Milán, Italia. Esto es de parte del presidente del Quórum de los 12 para ustedes. Y fue una de esas experiencias especiales en las que el espíritu es tan fuerte que casi no te atreves a respirar. Porque sabíamos que esto iba a resonar y que resonaba con estas hermanas que estaban en las trincheras enseñando el Evangelio. El reino de Dios no está ni puede estar completo sin las mujeres. Mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Creo que será excepcional en su visión y consideración de las mujeres. El presidente Nelson agradece el amor y el apoyo de las mujeres fuertes. Dancil trajo a 10 niños preciosos a nuestra familia y ella me sostuvo a través de nuestros muchos años de privación y dedicación. Nunca hubiera sido llamado a los 12 sin su asociación conmigo. Entonces, cuando Wendy llegó, no solo aprendió a amarme, sino que fue mi compañera y maestra constante. Nunca hubiera vivido lo suficiente para sentarme en esta silla que ocupo ahora si no hubiera sido por la asociación de Wendy. En este momento de la vida, Ruth Nelson dice que tenía una visión única de las mujeres dentro de su familia. Observó a su padre tratar a su madre y a sus 9 hermanas con respeto. También tengo la impresión de que no habría sido diferente si hubiera habido 10 hijos. A todos nos habrían enseñado lo mismo, que no hay nada más sagrado que el papel de la mujer en la familia y en el mundo. Y es muy especial. Ardis Cap se convirtió en presidenta general de las mujeres jóvenes en 1984, al mismo tiempo que el presidente Nelson se convirtió en apóstol. Era un gran partidario. Fue un momento glorioso porque teníamos una defensora de las mujeres, en particular de las jóvenes. Nos contó cómo ella y su presidencia se inspiraron para crear el progreso personal de las mujeres jóvenes con su tema de los 7 valores. Así que hicimos la presentación y el elder Nelson estaba en la reunión y cuando terminamos habló y dijo, hermanas, hemos tenido el diagnóstico, pero ahora tenemos la receta. No fue simplemente que acordaron una nueva idea para ese momento. Era una visión de futuro. Creo que ha estado preparado desde el principio en un momento crucial, emocionante y problemático en el que las mujeres de la Iglesia tendrán más oportunidades, más responsabilidad, más influencia para tener un impacto poderoso con sus ideas, su visión. Solo espero y rezo para que las hermanas sepan cuánto las valoramos a ellas y a su participación. El presidente Kimball tenía sentimientos muy fuertes al respecto.
Dijo, llegará el día en que la fortaleza de la Iglesia dependerá en gran medida de las hermanas de la Iglesia. El Señor ama a sus hijas, y creemos que Él quiere que sus hijas estén realmente, totalmente, a fondo, completamente comprometidas en hacer avanzar la obra de la Iglesia. Sea cual sea su vocación, sean cuales sean sus circunstancias, necesitamos sus impresiones, sus ideas y su inspiración. Necesitamos que alces la voz y alces la voz. Hasta ahora, he participado en la dedicación de 31 países. He aprendido que el Señor honra las oraciones de sus siervos, y también he aprendido que Él espera nuestros esfuerzos. En sus 34 años como líder de la Iglesia, el presidente Russell M. Nelson ha viajado por todo el mundo. Incluso te conseguimos un nuevo país el año pasado. Ni siquiera necesitamos decir lo que era, pero te conseguimos un nuevo país. Tenemos 3. ¿Conseguimos 3? 3 para ti, 3 para mí. Sí. Al abrir las naciones para la predicación del Evangelio restaurado de Jesucristo, encuentra personas de una fe tremenda. Es realmente muy parecido a los pioneros de la época de Brigham Young. Testimonios sólidos, personas devotas dispuestas a dejar su país y su familia solo porque sabían que José Smith era un profeta y que el libro de Mormón era verdadero. Una cosa que he aprendido con certeza es que la duración de la membresía en la Iglesia no tiene nada que ver con cuánto aman al Señor las personas, cuán profundo es su testimonio, cuán profundo es su entendimiento de la doctrina. Sus colegas y familiares dicen que el presidente Nelson posee dones naturales de diplomacia. Desde su llamado a los 12, abrió puertas en Europa del Este y ha visitado 129 naciones diferentes como siervo del Señor. En 2011, el elder y la hermana Nelson visitaron Kenia y se reunieron con 1000 santos de los últimos días en una conferencia estatal. Los niños diciendo, soy un hijo de Dios para él. En otra nación africana, se enfrentaron a una situación peligrosa. Tuvieron una experiencia bastante aterradora en Mozambique. En 2009, el presidente y la hermana Nelson estaban cenando con otras 2 parejas de la iglesia en la casa de la misión cuando varios hombres armados entraron. Básicamente tiran al elder Nelson, lo patean en la cara con una bota, le quitan la billetera, le quitan el teléfono. Los hombres trataron de agarrar a la hermana Nelson e hirieron a la esposa del presidente de misión cuando ella corrió en busca de ayuda. Una de las partes más poderosas de esto es que en medio del terror, dijo Wendy, me sentí en paz. El presidente Nelson compartió ese sentimiento de paz. Al final, todos pudieron ponerse a salvo. En 2005, poco después de la pérdida de Dancel, el presidente Nelson viajó para dedicar el sitio para un nuevo templo en Curitiba, Brasil. David y Sylvia Webster estaban sirviendo allí. Era el presidente de la misión. Vino solo y se quedó con nosotros. Y sabes, estaba claro que estaba muy triste. Fue un momento difícil para todos nosotros. La gente podía sentir su amor por ellos y lo amaban aún más porque él hizo ese esfuerzo por estar con ellos. En 1997, el presidente Nelson dedicó el MTC en Brasil. Se puso de pie con un traductor para decidir y luego dijo, si tiene fe suficiente y yo la tengo, voy a disculpar a mi consejero y dedicaremos este edificio en un idioma que todos entiendan. Portugués perfecto. Ni una nota. Y pensé, ¿cómo pudo? Y todos lo entendieron. No se cometió un error. Elder Vic nos mostró esa oración dedicatoria en portugués e inglés, que tiene un lugar especial en su hogar. El presidente Nelson ha visitado muchas veces países de Europa del Este. Fue en este anfiteatro llamado La Lalava en Tallinn, Estonia, en 1990 que el elder Nelson dedicó la nación. Los estonios creen que el alma de su país reside aquí. Enfrentó muchas dificultades. Antes de eso, él y el elder Hans Ringnar viajaron a Rusia en 1987 y se reunieron con el jefe de asuntos religiosos. Preguntó, sin rodeos, ¿qué quieres? La iglesia necesitaba 20 miembros para solicitar el reconocimiento, pero sin misioneros, no había conversos.
El elder Rinkar y yo fuimos al Kremlin, nos sentamos en el banco del parque durante mucho tiempo. Rezamos, hablamos. Pensamos, ¿cómo en el mundo podemos hacer eso? No pudieron. Pero en pocos años los rusos fueron bautizados en otros países. El Señor se puso a trabajar. Trajo a través de varios medios, conversos a la iglesia y obtuvimos 20 miembros adultos que están dispuestos a afirmar que eran miembros de la iglesia en la ciudad de Leningrado. La nación de Rusia fue bendecida en el jardín de verano en San Petersburgo 2 veces. Una vez en 1903 por el elder Francis Laiman, luego en 1990, el elder Nelson con un pequeño grupo de santos de los últimos días eligió el mismo lugar. Luego vinieron aquí en medio de las estatuas de dioses y diosas griegos y romanos, y el elder Nelson ofreció una oración dedicatoria por la gente y la tierra. En 1988, el elder Nelson y el elder Vingar fueron a Bulgaria para reunirse con un funcionario en Sofía. Obviamente fue puesto sobre nosotros. La iglesia mormona Nelson Rinkar nunca oyó hablar de usted, y le dije, señor Svetkov, tampoco hemos oído hablar de usted. Ya es hora de que nos conozcamos. Así es como empezamos. Y volvimos allí en 1989 para el reconocimiento oficial de la iglesia en Bulgaria. Su hijo, Rus, recuerda haber viajado con su padre cuando tenía unos 14 años a Praga, Checoslovaquia, a fines de la década de 1980. Yo fui uno de los dos que pasaron la Santa Cena, tal vez 20 personas, y eso fue me dejó una impresión muy profunda. Crecí escuchando historias sobre el establecimiento de la iglesia en los países del bloque oriental, así que creo que me dio al menos una visión muy amplia de que no es solo mi congregación local. Esta es realmente la obra de Dios. Elder Zvik recordó lo que dijo el elder Nelson cuando dedicó la tierra de Hungría a la predicación del Evangelio en 1989. Al dedicar la tierra de Hungría a la obra misional, hay jóvenes en esta congregación que dirigirán las estacas de Sion. El joven primer presidente del estado de Budapest, de 34 años, estaba en la congregación a los 12 años. Sí, así de profético es. El elder Sioaitzar nos contó que había viajado con el elder Nelson a Turquía cuando lo invitaron a hablar con un grupo de profesores universitarios musulmanes. Podría haber hablado de cualquier tema de la ciencia. Podría haberlo abordado totalmente desde el punto de vista profesional, pero fue allí como apóstol del Señor. Describió la restauración de la iglesia. Habló de sus convicciones personales. Habló de su relación con Dios. Después, el elder Nelson le dijo a su compañero, si el gobierno de Turquía reconoce a la iglesia, él quería enviar misioneros allí. 2 meses después, sucedió. Nunca olvidaré el día en que entraron por las puertas del aeropuerto, 4 al lado, estos nuevos misioneros que no podían hablar una palabra de turco. Y estaba cantando sobre el elder Nelson y lo que había hecho para que eso fuera posible en sus vidas. Lo he observado y el profundo respeto que merece de los líderes de los países, presidentes y primeros ministros. Su currículum es impresionante, como saben, pero mucho más allá de eso, sienten en el hombre una bondad. No se puede estar cerca del presidente Nelson sin saber que este hombre es bueno hasta el final. Hemos tenido algunas experiencias realmente maravillosas en los últimos meses hablando con los jóvenes. Vienen en gran número y son muy reverentes y ansiosos en Las Vegas, más recientemente con 2.000 sobre 2.000 jóvenes adultos solteros. Dios mío, son inolvidables. Sí, el presidente Nelson lleva su energía y entusiasmo por la vida al futuro. Sus colegas y familiares dicen que entienden por qué ha venido a ser el profeta en este momento. Yo, por mi parte, estoy muy ansioso por ver cómo se desarrolla su administración presidencial. Gentil, amable, brillante, perspicaz y con un tono perfecto. Va a ser un momento emocionante. Hay 2 poderes, el poder del mal y el poder de Cristo y la restauración del Evangelio.
Y ese conflicto continuará, y creo que el presidente Nelson está terriblemente preparado para guiarnos a través de él. El presidente Nelson se ha asociado con todos los demás presidentes de la Iglesia, excepto los 6 primeros profetas santos de los últimos días, o ha sido instruido por ellos. Desde entonces, ha tenido una relación personal con ellos o ha trabajado bajo su dirección, comenzando con Heber J. Grant y continuando a través de Thomas S. Manson. El presidente Nelson siempre ha tenido visión de futuro. Ardis Cap recuerda que lo invitaron a su oficina en 1985 para ver su nueva computadora y le dije, ¿es posible que desee colocar una computadora en una de las oficinas de la hermana y obtener sus comentarios al respecto? Y él solo sonrió. Y en 2 días tenía una computadora en mi oficina y él quería saber cómo me sentía al respecto. Y los miembros de su familia dicen que el presidente Nelson todavía ama la tecnología. Así es como se mantiene en contacto con ellos cuando viaja. A menudo es el primero. Él es el que me enseñó a lanzar mis fotos por aire en mi iPhone. Creo que podría ser más experto en tecnología que yo. Creo que el descubrimiento vendrá cuando se enteren de que, aunque tiene 93 años, tiene una identidad absoluta con los jóvenes de la iglesia. Elder Vic recuerda haber esquiado con el presidente Nelson, cuando un joven se subió al ascensor con ellos. Le dijimos lo encantados que estaríamos incluso allí ese día, en esta hermosa mañana con nieve fresca de Utah. Y él dijo, oh sí, pero mi vida está en ruinas. Y tenía ganas de decir, hoy es tu día de suerte. Y él lo miró, el presidente Nelson, y simplemente jadeó. Y en unos 4 minutos, el presidente Nelson le enseñó a ese joven la importancia del libro de Mormón. Y si es así, lo leería todos los días. Sus problemas no desaparecerían, pero se aliviarían. Y ese tipo de amor se desborda, dicen sus colegas, cuando se trata de misioneros. Ha enviado 75 y contando de su propia familia. El que está ahí fuera llamando a las puertas, caminando por las calles en mal estado, viviendo en circunstancias que no son ideales. Ahí es donde está su preocupación. Ahí es donde está su corazón. Eso es lo que yo llamo un pastor de los pastores. Eso es lo que es. Es un gran hombre. El presidente Nelson escribió estas palabras en una canción que su hija compartió con nosotros. Las palabras que ella dice que su padre vive por el Señor es mi luz. Su verdad sin fin, mi ley, mi alegría está en el servicio a los demás. Mi mensaje es mi vida. Creo que lo sabes, ya que trató de parecerse más al Salvador. Esos atributos han venido con gran trabajo, pero vienen naturalmente a él ahora. Y buscar ser como Jesucristo ha hecho que el presidente Nelson se preocupe naturalmente por todas las personas. La gente va a poder saber que lo que dicen le importará a Russell Nelson, y él encontrará la manera de escucharlos. Encontrará la manera de responder. Creo que esta ha sido la fuerza motriz de toda su vida. Solo eso. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Cómo puedo ser tan obediente como pueda? ¿Cómo puedo ayudar a las personas a sentir el amor que el Salvador tiene por ellas? Vamos a ver un sentimiento de inclusión, un sentimiento notable de personas de todo el mundo, miembros de la iglesia de diferentes edades, diferentes situaciones, que de alguna manera sienten que los entienden y se preocupan por ellos. Y los miembros de la iglesia de todo el mundo, dice, se sentirán amados y escucharán al presidente Nelson testificar de Cristo. Espero que eso crezca con su tremenda referencia tan frecuente al Salvador como nuestro Salvador y la cabeza de la iglesia. El Salvador está muy cerca de él. Está cerca del Salvador. Él tiene esa maravillosa creatividad y singularidad que nos ayudará a comprender cuáles son los deseos de Jesucristo para nuestro día, nuestro tiempo, nuestro mundo. Tiene razón. Tiene razón para los tiempos. Creo que los jóvenes de la iglesia son los mejores que han existido en el planeta Tierra. Han venido con ese equipo especial que Dios ha reservado para ellos para la escena del viento antes de su segunda venida. Las personas más cercanas a él dicen que el presidente Russell M. Nelson ha sido preparado, ha trabajado para alcanzar el conocimiento, ha sido enseñado por el Salvador para dirigir esta iglesia mundial. Los verdaderos discípulos de Jesucristo están dispuestos a destacar, hablar y ser diferentes de las personas del mundo. Son impertérritos, devotos y valientes.
Juntos ayudaremos a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Como uno de sus testigos especiales, declaro que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su iglesia ha sido restaurada en la tierra.